Hola Angie, hello. Ya vamos a empezar. No te burles, Giselle, de mí. Ese era el correo que tenía en el colegio hace años, muchísimos años. Sí, está bien. Se puede decir Guten Tag, pero pues es más usual decir Guten Abend. Listo. Firman por favor si todos pueden ver la pantalla. Guten Abend. Buenas noches. Listo. Muchas gracias. Entonces, para quienes apenas llegan, les recuerdo, toda esta semana y este mes, nuestro objetivo central pues, será hacer ejercicios de lo que hemos aprendido en el mes pasado. Sin embargo, pues el mes pasado obviamente no aprendimos toda la gramática alemana, todavía nos quedan muchos temas por ver. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, del que haremos ejercicios el lunes y pues cada semana veremos uno o dos temas nuevos y los otros días haremos ejercicios. Entonces el tema nuevo de esta semana es der Imperativ, el imperativo. ¿Qué es el imperativo? El imperativo es ordenar. Entonces cuando yo digo que estoy, digamos, haciendo una frase en imperativo, quiere decir que estoy dando una orden. Para dar órdenes, tanto en español como en alemán, hay una estructura específica. La conjugación es distinta y solamente ciertas personas gramaticalmente hablando, digamos, podríamos conjugar en imperativo. Eh, sí, Edison, bueno, que gracias por la recomendación. ¿Cuándo podemos hacer más interactivas las horas? Mm, bueno, déjenme, pensamos este fin de semana y sigo su recomendación y claro, muchas gracias. La otra semana hacemos un poco más interactivas estas clases. Listo. Por ahora, entonces vamos a ver el imperativo. Entonces, el imperativo depende de
si son verbos regulares o si son verbos irregulares. ¿De qué más depende el imperativo? Que solamente se utiliza para tres personas. Para el du, la segunda persona del singular, para el ia, segunda persona del plural, y para el si, es el formal, que es, puede ser el formal en plural de la segunda persona o el formal en singular de la segunda persona, es decir, usted o ustedes, sí con mayúscula. Entonces, ¿cuál es en los verbos regulares, cuál es la clave para conjugar los verbos en imperativo? En primer lugar, acá tenemos los verbos en infinitivo, normal, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo ausruhen, es un trennbare Verben, un verbo que se divide, ¿cierto? Entonces los verbos que se dividen, el verbo que se conjuga, digamos, es la segunda parte del verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos cómo conjugarlo en imperativo? Bueno, cada persona tiene una forma particular de conjugarse. La segunda persona del, del singular, ¿cómo se conjuga? Simplemente tal cual como esté la raíz del verbo, como esté el Stamm, el tronco del verbo. Entonces sabemos que los verbos en infinitivo terminan en en, ¿cierto? Entonces, si le quitamos el en, ¿cuál es la raíz? El tronco del verbo, ru. Esa es la forma de conjugar el verbo en imperativo en la segunda persona del singular. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? En esas frases imperativas, el verbo va al principio. Entonces el verbo inicia la oración. Entonces acá tenemos el verbo ausruhen, que significa descansar. Entonces tenemos esta orden. Ruh dich aus, descansa, ¿cierto? Eso es una orden. Descansa. Ruh dich aus, descansa. Y como es un trennbare Verben, entonces la segunda parte del verbo va al final. Ruh dich aus. Por lo general, los imperativos suelen ser frases muy cortas. Duerme, descansa, camina. Listo. Entonces tenemos el primer ejemplo acá con el verbo ausruhen. Ruh dich aus, descansa. Luego con el verbo ir. ¿Cuál es la diferencia con el verbo, perdón, con la primera forma de conjugación que es con el du, ¿cierto? Con la segunda persona del singular. Cuando tenemos la segunda persona del plural, el ir, a la raíz, al tronco, le añadimos una T. Entonces no decimos ru, sino que decimos root. Y pues además, obviamente, cambian todos los pronombres. En este caso, eh, pronombre personal en acusativo de la segunda persona del plural. Euch. Ruft euch aus. Listo. Entonces le añadimos una T. Descansen, ¿cierto? A vosotros. Descanséis. Sería como sí, la traducción. Sí, entonces repito, Carol. El primero es ruh dich aus, es como descansa, segunda persona del singular. El ihr es la segunda persona del plural, entonces es como vosotros, es cierto, ¿cómo se conjugaría con vosotros? Descanséis, sería ese. No, el aus no traduce nada. Recuerda, esto es un verbo, eso es un trennbare Verben, es un verbo que se divide. Recuerden cuando vimos los trennbare Verben, son verbos que tienen dos partes. Una primera que por lo general es una preposición y luego el verbo. Entonces, eso es un mismo verbo. Pero ¿qué pasa? Que cuando se conjugan, la primera parte va al principio, perdón, la segunda parte del verbo va al principio y la primera parte va al final. Se dividen en dos. Entonces tenemos acá este verbo, ruh, ru y luego aus. ¿Qué parte se conjuga? La segunda parte, rugen. Esa es la que se conjuga. El resto se pone tal cual como está. Entonces, ruh, dich aus, descansa, ruht, auch, euch aus, ruht, euch aus, significa descanséis. Sí, bueno, no sé, no estoy tan acostumbrado con el vosotros.
Pero sí es como descansen, de una forma informal. Listo. Y tenemos por último el sí, que es el formal, que puede ser usted o ustedes. Aquí, ¿qué cambia? Acá, ¿cómo se conjuga el verbo? Tenemos el verbo en infinitivo, luego ponemos el sí. En el do y en el ir no es necesario poner el sujeto, digamos, sí, el pronombre. Entonces no diría yo como Ruh, du, dich aus. No. O acá no podríamos poner Ruth, ihr, euch aus. No. En el du y en el ihr los pronombres no se ponen. Pero con el sí, sí necesitamos ponerlo. Entonces tenemos que poner ruhen Sie sich aus. Descansen o descanse. Usted o ustedes, ¿cierto? Eh, bueno, Hernán Rueda hace una pregunta muy importante. Dice que si uno quiere utilizar el imperativo con la primera persona del singular, se usaría el mich. Por ejemplo, llámame. Con la primera persona del singular es imposible hacer imperativos. Ese ejemplo que tú pones no es en primera persona del singular, es en segunda persona del singular. Tú estás refiriéndote a tú, ¿cierto? Llámame, se está refiriendo a alguien. ¿A quién? A la segunda persona del singular. Entonces, ese ejemplo que das, el ruf mi an, no está utilizando la primera persona del singular, sino la segunda. Se está refiriendo a quién está ordenando que lo llame, a la segunda persona del singular, ¿cierto? A tú. Entonces, no se puede ordenar en primera persona. Cuando uno se ordena algo a sí mismo, lo hace en tercera persona, no en primera. No existe el imperativo en primera persona del singular. Ese ejemplo que pones de ruf mich an, llámame, está refiriéndose, se está dando una orden, ¿a quién? A la segunda persona del singular. Entonces, cuando nos preguntemos por el imperativo es hacia quién va dirigida la orden. Y solamente se puede dirigir la orden a tres tipos de personas. Eh, Perdón, sí, yo ahorita dije que a la tercera persona no, discúlpenme. Solamente se puede dar órdenes a la segunda persona del singular, a la segunda persona del plural y al sí, que es la segunda persona del plural y del singular, pero de manera formal, ¿cierto? Entonces el du es el informal de la segunda, perdón, sí, es el informal de la segunda persona del singular. Sí con mayúscula es el formal de la segunda persona del singular. De la misma forma, ir es el informal de la segunda persona del plural. Sí con mayúscula es el informal de la segunda persona del plural. ¿Claro eso? Solamente podemos dar órdenes a esas tres personas, a esas dos realmente, ¿cierto? A la segunda persona del singular y a la segunda persona del plural. Salvo que el sí, pues es el formal. Entonces, podemos dar órdenes a las segundas personas de manera informal y de manera formal, tanto en plural como en singular. ¿Claro? Listo. ¿Tienen otra pregunta? Siempre funciona igual la conjugación regulares y irregulares, ¿cierto? Pues ya vamos a ver, hay unos pequeños cambios, pero para los verbos regulares, que es lo que estamos viendo acá, se utiliza esto. Es decir, en el do, ¿qué hacemos? Tomamos el verbo, tal como esté la raíz, así se pone el tronco, ¿cierto? En el IAR, ¿qué hacemos? Además del tronco, le agregamos una T. ¿Y cómo hacemos con el sí? Simplemente ponemos el verbo en infinitivo y luego ponemos el pronombre, sí. Entonces, por ejemplo, rugen sí, sich aus, ya, descansen o descanse. Entonces, le repito, acá, en este verbo, tomamos simplemente el tronco, ruh, acá el tronco más una T, y acá el verbo en infinitivo más el pronombre sí. Es el único caso en el que se pone el pronombre. Tanto en do como en ir no se pone el pronombre. Y como es un tren verben, pues entonces la segunda parte del verbo
al final, que realmente pues es la primera parte. ¿Y qué más? Ah, bueno, y que el verbo empieza la oración. Cuando damos una orden, empezamos con el verbo. Tiene la misma estructura de las preguntas. Las preguntas, recordemos, empiezan con ¿qué? Con el verbo. Entonces el imperativo y las preguntas tienen la misma estructura. Empiezan con el verbo. ¿Claro? Listo. Entonces continúo con el segundo ejemplo, con el verbo gehen, que también es regular. Geh nach Haus. Mismo, la raíz solamente. Ve a casa. Get nach Haus. Vayan a casa de manera informal. No sé cómo sería la... Sí, pues con el vosotros. Me dificulta ahí la conjugación. Vayáis a casa, no sé. Bueno, ve a casa de manera... Vayan a casa de manera informal. Rau. Rau, sí, qué pena. Ahí, qué pena, no había visto eso. Lo confundí con house. Ya les digo, creo que house es afuera, pero no recuerdo. Permítanme un momento, ya les digo qué significa esa palabra. House significa afuera. Entonces acá, Gehen Sie raus, este es otro ejemplo, es ve afuera. Vaya afuera, perdón, porque es formal. Vaya afuera o vayan afuera. Bueno, muchas gracias, Daniela. Sí, es como vosotros iros a casa. Sí, sería como la traducción. Eso a nosotros, pues como es tan poco usado aquí en Latinoamérica, pues no nos suena para nada informal, ¿cierto? Pero en alemán es informal. Es decir, si utilizan el ihr, ah, es mucho más cercana la relación que utilizar el sí. El sí es más frío, por decirlo así, más para personas no tan cercanas. Y a diferencia del español de Latinoamérica, sí es bien usado esta forma. Listo. Entonces, geh nach Haus, ve a casa. Get nach Haus es iros a casa. Gehen Sie raus, vaya afuera, vayan afuera. Hereinkommen, komm herein, ¿cierto? Hereinkommen significa entrar. Eso es un tren verbo también. Entonces, komm herein, simplemente lo que hacemos es tomar la raíz, el tronco de este verbo, del verbo kommen, kom, y luego poner herein, komm herein. De afuera, miren que no aparece ningún pronombre, solamente verbo como tal. Komm herein. Ve afuera, no, perdón, entra. Komm herein es entra. Me equivoqué, disculpen. Hereinkommen es el verbo entrar. Komm herein es entra, como una orden. Kommt, con una T acá al final. Herein es vosotros entráis, si no sé, como en orden. Entren, pero de manera informal. Y esta es la manera formal. Kommen Sie herein es entren ustedes o entre usted, ¿cierto? Y recuerden, tenemos que poner el sí siempre. Vamos al otro verbo, lernen. Lern Deutsch, aprende alemán. Una orden. Lern Deutsch, aprendan alemán, pero de manera informal. Y la manera formal, lernen Sie Deutsch, aprendan alemán, aprende alemán. Setzen, es sentarse. Setz dich, siéntate. Setz euch, siéntense, sentaros. Setzen Sie sich, es siéntese usted o siéntense ustedes. ¿Por qué aparecen algunos con este dich o con euch? Porque son verbos reflexivos. Es igual que en español, cuando se dice siéntese,
ahí está haciendo referencia, es un verbo reflexivo. Entonces, a los verbos reflexivos, pues tenemos que acompañarlos de los pronombres reflexivos, como en este verbo setzen, o el verbo, que vimos acá, ausruhen, ¿cierto? Hay otros que no son reflexivos, como kommen herein, hereinkommen, perdón, o lernen, pues no requieren del pronombre reflexivo, pero estos sí requieren eso. Listo, vamos con el verbo trinken. Trink deine Milch. Toma tu leche. Trinkt eure Milch. Tomad vuestra leche. Trinken Sie ihr Bier. Toma tu cerveza. Tome su cerveza, perdón, porque es formal. Tome su cerveza o tomen sus cervezas. Ah, no, acá es, sí, tome su cerveza. Sugieren significa escuchar. Entonces, hör mir zu, escúchame, hör mir zu, escúchame, hört mir zu, eh, escúchenme, pero de manera informal. Y hören Sie mir zu, escúchenme, ustedes o escúchenme, usted. Listo. Pregunta sobre esto. Sé que es un poquito, parece un poco complicado, pero no lo es tanto. Simplemente que tengan claro que cuando son verbos regulares, hay, ¿qué estructura tenemos que tener? Para do, tomamos el tronco tal como esté. Para ia, a ese tronco le añadimos una T. Y para el sí, tenemos el verbo en infinitivo, le añadimos el pronombre sí, y pues seguimos con la oración. Y que en el imperativo, el verbo, de la forma como esté conjugado, siempre va iniciando esa frase. Esa es la clave. Ahora, listo. Ahora miremos los verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Algo muy similar que los verbos regulares. Miren estos ejemplos. Tenemos el verbo essen, el verbo geben, el verbo lesen y el verbo segen. Son verbos irregulares. Estos son verbos que cambian la vocal. Recuerden que habíamos visto cuando conjugábamos, cuando vimos, creo que fue como la tercera clase, de los verbos irregulares, vimos que habían unos grupos de verbos irregulares que en la segunda y en la tercera persona cambiaban su estructura, y que en el resto se mantenían igual. ¿Y qué pasaba con la estructura de esos verbos en la segunda y en la tercera posición? Les pregunto a ver si recuerdan. En la segunda y la tercera persona, perdón, del singular. ¿Recuerdan qué pasaba con esos verbos? En la segunda y en la tercera persona del singular. Exacto, muy bien, José. Cambiaban la vocal. Entonces, en la segunda y en la tercera persona del singular, esos verbos que son irregulares, ¿por qué es que eran irregulares? Pues porque en esas personas cambiaban la vocal. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo essen. ¿Qué pasa? Que cambiaba la vocal por una i. Entonces, en la segunda persona, ¿cómo quedaba? Ist. Igual que en la tercera persona. Du ist, ist. ¿Cierto? Entonces, acá pasa lo mismo. Imaginemos esa conjugación de segunda persona, salvo que lo dejamos con el tronco. O sea, tomemos este tronco, hasta es, ¿cierto? Tomemos el tronco. Y como es irregular, le cambiamos una vocal, la E por la I. Y así queda el du, ¿cierto? Entonces, es el mismo tronco, pero con una vocal diferente. En la segunda persona. En la, en la segunda persona del plural, ahí sí ya no es irregular. ¿Qué pasa? Tomamos el mismo tronco, pero ya con la E y le añadimos la T. Y con el sí, recuerden, ahí sí no hay problema, es el verbo en infinitivo, se le añade el pronombre y listo. Creo que hay una pregunta, ya miro. Bueno, entonces Angie dice que es ist. Claro, ese sería si fuera normal, una oración normalita. Pero recuerden que estamos viendo el imperativo.
Y el imperativo, la conjugación es diferente al resto de conjugaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos do, ¿qué es lo que habíamos aprendido con los verbos regulares? Que se deja tal como está el tronco. Es decir, si fuera regular, ¿cómo sería? Do es. Pero como es un verbo irregular, ¿qué es lo que pasa? Que cambiamos esa E por una I en este tipo de verbos. Entonces, acá dejemos is. Acá el ir, recordemos que en eso que habíamos visto en esa tercera clase, lo único que cambiaba cuando eran verbos, esos verbos irregulares, era la segunda y la tercera persona del singular. Por lo tanto, el resto de personas gramaticales quedaban iguales como si fueran verbos regulares. Es decir, ir se conjuga como si fuera en imperativo, como si fuera un verbo regular. ¿Y cómo sabemos que se conjuga? Pues ya les enseñé en la tablita anterior. Tomamos el tronco y le añadimos una T y listo. Esa es la conjugación para el imperativo en ir. Y en sí es sencillo, simplemente el verbo en infinitivo y le agregamos el pronombre. Sí, listo. Si estos que estamos viendo son irregulares, los de la tabla anterior eran regulares. ¿Y estos por qué son irregulares? Por ese cambio de vocal. Entonces acá cambiamos la E por una I. Y acá cambiamos nuevamente, por ejemplo, en el verbo given, nuevamente una E por una I. Entonces tenemos give, ¿cierto? El tronco sería give, pero como tenemos ese cambio de vocal, entonces give. Give me auch was up. Esto es un verbo, un trennbare Verben, pero se conjuga, ¿cierto? Solamente la segunda parte, y ese sería entonces el verbo abgeben. ¿Qué significa abgeben? Significa entregar. Entonces, entonces sería como give me auch was up, es como entrégame también eso. Aquí es extraño que utilicemos el was en lugar del das, por ejemplo, pero puede usarse. Es muy poco común, pero puede usarse. Give me auch was. ¿Por qué se utiliza el mir? Esto no es el pronombre, es simplemente bueno, es, digamos, el reflexivo en el dativo. ¿Por qué es dativo? Hay unos verbos que luego los vamos a ver que siempre van acompañados del dativo. Uno de esos es el verbo geben. El verbo geben siempre va acompañado del dativo. Entonces, claro, no pusimos give, give mich, sino give mir, justamente por eso, porque el verbo geben exige que siempre vaya acompañado de dativo. Luego vamos a ver esos verbos. Hemos visto algunos en algunos ejemplos. Ese es uno de esos. Listo. Luego, ¿qué pasa con el ir? Recordemos, lo único que cambia en los verbos irregulares es la segunda y la tercera persona del singular. Como esta es la segunda persona del plural, pues se conjuga de la misma forma como si fuera un verbo regular. Entonces, el verbo, tomamos el tronco, geb, y le ponemos la T. Geb das Geld zurück. Como den el dinero de vuelta o regresen el dinero de manera informal, ¿cierto? A vosotros. Eh, y con pues no hay problema. Geben Sie ihm Recht. Uy, qué pena, esto también olvidé buscarlo en este contexto. Recht puede significar derecho, puede significar, creo que tiene varias acepciones. Ya les digo en este contexto qué significa. Recht. Recht significa derecho, pero, bueno, en este contexto significa dar la razón. Entonces, dele a ellos la razón, significa esta oración. Usualmente recht significa derecho.
pero en este contexto significa dar la razón. Entonces, de la razón. ¿Por qué es dativo? Ah, bueno, es la pregunta que ya le respondí a Edison, sí, por el verbo geben. No, derechas con ese al final, rechts. Links, un rechts, ¿cierto? Así con T al final significa derecho. Pero en este contexto también significa la razón. Entonces, geben, geben si im recht es deles la razón. O denle la razón, perdón, es denle la razón. Sí, denle la razón. O dele la razón a él. Si este im es singular, qué pena lo estaba haciendo en plural. Es dele la razón o denle la razón. Lesen. Entonces, este cambia la E por una IE. No, no, el verbo requieren no creo que sea un verbo, un trembale verben. Podría serlo, pero déjeme ya le confirmo si requieren es un, en ese caso significa dar la razón, pero no creo que sea un verbo, un trembale verben, pero ya le confirmo. Mm, pues aquí en el diccionario no aparece un requieren. Sin embargo, otra de las acepciones que tiene la palabra recht es razón. Entonces, ahí tiene más sentido decir de la razón. Ah, sí, y además está en mayúscula, qué pena, si no había notado eso, por supuesto. Entonces, claro, tiene que ser, sí, es un sustantivo. Pero bueno, busqué en el diccionario y requieren no apareció, entonces creo que no existe como trembare verben. Muchas gracias a Edison por la aclaración. Sí, claro, está en mayúscula, eso es otro, no lo había visto, por supuesto, está en mayúscula. Obvio no podría ser parte de un trembare verben. Luego tenemos lesen, entonces cambiamos la E por una IE. Entonces, lo mismo, tenemos el tronco les y le cambiamos la E por una IE, queda lis. Lis es mi for. Y este sí es un tren verben, for lesson. ¿Qué significa? Ya les digo. For lesson leer en voz alta. For lesson es leer en voz alta. Lis es mi for. Léeme en voz alta, ¿cierto? Entonces léeme. Lis es mi for. Lesnik up lesson. Otro tren verben. Ya les digo qué significa. Disculpen que no puse cuidado a esa segunda parte y pensé que simplemente era el verbo lesen. Disculpen. Ablesen, ya les digo qué significa. Significa recoger, quitar. Entonces, ablesen significa recoger, quitar. No lo quites. Entonces, como les nicht ab es para vosotros, no lo quitéis. No lo quitéis. Les nicht ab. Lesen Sie den Text, lea el texto, usted o ustedes, ¿cierto? Lea el texto o lean el texto. Y por último tenemos sehen, verbo ver, que también cambia la E por una IE. Entonces tenemos lo mismo. Hasta acá está.
la H, está el tronco. Ajá. Entonces le cambiamos la E por una IE. Sí, sí mal her. Disculpen. Disculpen, qué pena. Esta última frase olvidé buscarla. Qué pena con ustedes. Listo, her. Hacia aquí. Entonces, mira una vez hacia aquí. Entonces, si mal her es mira hacia aquí. Y una vez, ¿cierto? Si mal her, mira aquí. Set mal nach rechts, mira hacia la derecha, pero con el ir, ¿cierto? Vosotros miren hacia la derecha, de manera informal, ¿cierto? Y segen si in gut an, el verbo ansehen es aparentar. Entonces, aparente a él algo bueno. Entonces, segen si in gut an es como dar buena apariencia. Entonces, dele buena apariencia a él. Sí, pero parecer en el sentido de Edinson, de dar un aspecto, ¿cierto? Ansehen es crear una buena impresión visual. Ah, o Segen, sí. Ah, bueno, sí, claro, eso está en Segen. Gracias, sí, apenas me estaba confundiendo. Segen, ese es el que les estaba diciendo de dar una buena apariencia. Y Ansehen es mirar. Qué pena, estaba confundiéndolo aquí con Aus. Discúlpenme ahí esa confusión de esta tablita. Listo. Pero bueno, tenemos entonces esto y sigue la misma estructura. Entonces, para do, en los verbos irregulares, es irregular porque cambia la vocal, pero se mantiene la estructura de tener tal cual es el tronco. Es decir, tal cual es el tronco, pero con la modificación de la vocal. Con el ear es tal como si fuera un verbo regular, tomar el tronco y añadirle una T. Y con el sí es tener el verbo en infinitivo, añadirle el pronombre y listo. Y recordar que, como es imperativo, todos esos verbos van al principio. Tenemos unas excepciones, que son estas. Mal significa vez. Entonces, por ejemplo, einmal es una vez, mal significa vez. Entonces, acá sí, mal her es mira hacia aquí, pero está haciendo referencia como mira en una ocasión o mira una vez hacia aquí. Profe, buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Usted puede repetir la Mal es última vez, regla? eso significa mal, vez. Profe, profe, ¿me escucha? Sí, claro, por Quisiera supuesto. saber si usted me puede hacer el favor de repetirme la Mira, última es regla. claro, aquí estoy, repetir. ¿Me escuchas? Si ustedes me escuchan. Sí, claro, ¿escuchas? Sí, profe, sí lo escucho. Listo. Por eso sí todos me escuchan, que ya no. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, ¿qué pasa? En el imperativo tabular, bien, en el imperativo, cuando son los verbos regulares, solamente cambia en la estructura con la segunda persona del singular. ¿Cómo cambia? Pues porque se cambia una vocal.
Entonces miremos el verbo essen, por ejemplo. Entonces tenemos el tronco. ¿Hasta dónde va el tronco? Es. Si fuera regular, simplemente diríamos es. Pero como es irregular, le cambiamos la vocal y decís. En el verbo, en lugar de decir get, decimos gip. En el verbo lesen, en vez de decir les, decimos lis. Cambiamos la e por una ie, al igual que el verbo segen. No decimos se, sino que decimos sí. ¿Ustedes están escuchando? Parece que el profe se le fue internet. Bueno, disculpa a Carol que estaba en la explicación y se me fue el internet. Ya voy a compartir nuevamente la pantalla para que continuemos. Profe, Listo, ¿pueden ver específicamente la que la es pantalla todos? Listo, donde dice sí. Entonces, que pues jugamos los verbos irregulares en imperativo, lo único que cambia respecto a los verbos regulares es la segunda persona del singular, du, ¿cierto? Pues que tomamos el tronco del verbo se, pero le cambiamos la vocal. Entonces, en este caso, por ejemplo, la vocal se cambia de e a u. Entonces no decimos se mal her, sino si mal her. Con el ir no cambia, se conjuga de la misma forma como si fuese un verbo regular. Es decir, se toma el tronco del verbo y se le añade, entonces tomamos se y se le añade esta t. ¿Y qué pasa cuando hombre sí? Usted o ustedes. Tomamos el verbo en infinitivo y le añadimos el pronombre. Entonces, tenemos el verbo en infinitivo y le añadimos el verbo en el pronombre. Y les recuerdo nuevamente, así sean regulares o irregulares, siempre en el imperativo el verbo inicia la oración. Es la regla. ¿Claro? Gracias, profe. Muy amable. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero sí entendiste o no. Sí, es que eso no lo alcancé a apuntar, pero ya lo único que Bueno, se le agrega es el sí y se listo. mantiene el verbo. Gracias. Continúo entonces. Hay una... Bueno, listo, exacto, cuando el sí, cuando es con mayúscula, ¿cierto? Entonces, tenemos estas excepciones. Los verbos que, cuando tomamos el tronco, terminan en T. Entonces, por ejemplo, el verbo arbeiten, si tomamos su tronco, ¿con qué letra termina T? O el verbo admen, si el tronco termina con la letra M, adm. O si el verbo finden, si tomamos su tronco, termina en la letra D.
Es que está un poco malo el internet. Yo creo que es en todo lado. Cuando le hablan, le llega como que retrasado el mensaje, entonces como que no puede responder ahí mismo.
Tocó que se comiencen a presentar en alemán mientras llega el profe. O sea, si yo no hubiese hablado, es que no se hubiese trabado, eso es lo que quieres decir. Ya, yo entendí. Gracias. Hola, qué pena, uy, el internet estuvo hoy más malo que de costumbre. Eh, Discúlpeme, ya comparto nuevamente con ustedes la pantalla. Qué pena, ese internet está muy malo hoy. Espero que me asusté porque pensé que se iban a ir y con toda la razón. Pero bueno, gracias por esperarme. Gracias, gracias. Qué angustia tan horrible. Listo, entonces íbamos acá. Entonces les explicaba ya todas estas reglas de los irregulares cuando estamos haciendo el imperativo. Existen preguntas, ¿tienen preguntas? Haben Sie Fragen? Listo. Entonces continúo. Ah, bueno, les estaba hablando de las excepciones, ¿cierto? Entonces nuevamente les repito. Cuando tenemos verbos, sean regulares o irregulares, en los que cuando tomamos su raíz, su tronco, terminan en T, como el verbo arbeiten, o el verbo atmen, respirar, termina en M, o el verbo finden, encontrar, que termina en D, su raíz, su tronco, o el verbo heiraten, que termina en T, el tronco. Esos verbos que terminan en T, D, M o N, su tronco, entonces tenemos que agregarles una E a la conjugación usual, ¿cierto? Es decir, cuando estamos en el imperativo, en la segunda persona del singular, ¿cómo es la regla, cierto? La regla es que tomamos el tronco tal como esté, y así es el imperativo en do. Pero, según esa acepción, además del tronco, entonces tendríamos que agregarle una E. Entonces sería arbeite, arbeite weiter, continúe trabajando, o trabaje luego también. Listo. O en este, entonces le agregamos una E. Entonces, en ir, ¿cuál es la regla? Que le agregábamos una T al tronco. ¿Qué pasa? Como este verbo, su tronco termina en T, le tenemos que agregar, además de la T, una E. Entonces queda arbeitet. Entonces, con ir sería arbeitet schneller. Trabajen más rápido, en términos informales. Y bueno, con el sí no pasa, no cambia absolutamente nada porque recuerden que es simplemente el verbo en infinitivo más el pronombre en mayúscula. Atme ruhiger. Respira más tranquilamente, de manera más tranquila. Atme ruhiger. Atme tief ein. Respiren profundo. Respiren profundo. En términos informales, vosotros, ¿cierto? Respiréis profundo. Bueno, no sé cómo sería con el vosotros. Y acá, atmen si langsam wieder aus. Respire lentamente de nuevo. Respire lentamente de nuevo o respiren lentamente de nuevo. Con el verbo finden, le agregamos la E. Finde den Schlüssel wieder. Encontré la llave de nuevo. Perdón, encuentra la llave de nuevo. Es en imperativo, ¿cierto? Encuentra la llave de nuevo. Las llaves de nuevo. Findet Nemo. Busquen a Nemo.
Finden Sie Ihren Namen heraus. Encuentren sus nombres afuera. Encuentre su nombre afuera. Encuentre sus nombres afuera. Y con el verbo heiraten, heirate ihn nicht, no te cases con él. Heiratet, cásense. Heiraten Sie bloß nicht. Bloß significa desnudo, pero en este contexto es como una frase, una palabra que se utiliza para dar énfasis a algo. Entonces, bloß usualmente significa desnudo, pero en algunos contextos es una palabra que tiene la función de hacer énfasis en algo. Entonces, heiraten Sie bloß nicht significa no se casen o no se case. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas sobre esta última parte? Entonces ya sabemos, verbos que su tronco terminen en T, D, M o N, sean regulares o irregulares, tenemos que agregarles una E a la segunda persona del singular y a la segunda persona del plural, al du y al ia. Con el sí, recuerden, es el verbo en infinitivo más el pronombre, entonces no hay ningún problema. Bueno, y tenemos estos que son muy especiales porque son los verbos auxiliares, el verbo sein, el verbo haben y el verbo werden. Esta es la forma de conjugarlos en imperativo. Entonces, sei lieb, sé cariñoso, sé amoroso. Hab keine Angst, no tengas miedo. Werde Mitglied, imperativo es como sé un miembro. Recuerden que el werden es llegar a ser, entonces esto es como ser. Sé un miembro. Mitglied es miembro. Ihr seid auf der Hut. Eso es una expresión rarísima. Literalmente diría como sea, vosotros seáis, sí, como estéis sobre el sombrero. Estéis sobre el sombrero. ¿Qué significa estar sobre el sombrero? Es estar en guardia. Entonces cuando le digan seid auf der Hut, significa estén en guardia, en términos informales. Seien Sie vorsichtig, sean cuidadosos, sean ustedes cuidadosos. Bueno, habt Mitleid es tengan misericordia, en términos informales, vosotros, ¿cierto? Y el haben Sie Erbarmen, perdón, tenga o tengan compasión. Erbarmen y Mitleid son sinónimos. Mitleid, Erbarmen, compasión, misericordia. Luego, werdet glücklich es como sea feliz, sean felices en informales. Bueno, no sé cómo se conjuga con el vosotros, pero creo que entiende la idea. Sean felices de manera informal. Y werden Sie reich es sean ricos o sea rico. Listo. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Haben Sie Fragen? Listo. Entonces el lunes practicaremos ejercicios del imperativo y espero seguir la sugerencia de Edinson. Muchas gracias y pues hacer esto más interactivo. Podríamos pues estar activando los micrófonos. Ya no nos queda tiempo, entonces el lunes continuamos también con los ejercicios de fonética, leyendo los poemas. Muchísimas gracias. Discúlpenme nuevamente por mi mal internet, por la confusión que tuve en la tabla de los verbos irregulares. Y bis Montag, auf Wiedersehen, schönes Wochenende y auf Wiedersehen.